Ok, vamos a continuar con nuestra clase de histología y vamos a trabajar hoy día el sistema tegumentario. Okay, cuando estamos hablando del sistema tegumentario estamos hablando entonces de la piel y los anexos a la piel. Cuando hablamos de anexos de la piel estamos hablando de los folículos pilosos, estamos hablando de las uñas, por supuesto las glándulas sudoríparas y las glándulas sebáceas. ¿Okay? Entonces, ese es el tema que hoy nos ocupa en la clase. En primer lugar, recuerdan ustedes que la piel es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo porque está cubriendo toda la superficie de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Y la piel puede ser de dos tipos, piel delgada y piel gruesa. La piel gruesa en realidad está solamente en la planta de los pies y en las palmas de las manos, ¿no? Esa es la histología de la piel gruesa. Y la piel delgada en el resto del cuerpo, inclusive el cuero cabelludo, ¿no es cierto?, es piel delgada. Si miramos, hay una gran diferencia, ¿no es cierto? Y quizá la iremos estableciendo a lo largo de la clase. Fíjense ustedes, toda esta zona es la epidermis, una epidermis mucho más gruesa, con mucho mayor número de capas o estratos en la piel gruesa. Y en la piel delgada, ¿no?, la epidermis es mucho más delgada, inclusive el estrato córneo tiene muy pocas capas comparada con la piel gruesa. Otra cosa que podemos darnos cuenta es estas estructuras llamadas papilas dérmicas y papilas epidérmicas, ¿no?, inclusive donde vemos las crestas epidérmicas, que en el caso de la piel gruesa, ¿no es cierto?, van a tener un patrón genético que es exclusivo para cada una de las personas. Estamos hablando de las huellas dactilares. Todo el resto, la dermis, ¿no?, que iremos también describiéndola poco a poco, la dermis y la hipodermis en esta zona, ¿no?, la dermis y la hipodermis. Pero ¿por qué es tan importante estudiar la piel? Porque la piel en realidad está cumpliendo una gran cantidad de funciones, porque no solamente está protegiéndonos, no recubriendo nuestro cuerpo, sino tiene otras funciones que las hacen muy importante. Por ejemplo, es protección, ¿no es cierto?, protección ante las injurias del ambiente, estamos hablando del frío, del calor, ¿no? Tiene una función termorreguladora gracias justamente a las glándulas sudoríparas, ¿no?, que en el caso de que haga demasiado calor, la temperatura aumenta, entonces estas glándulas sudoríparas secretan el sudor, ellas se enfrían en la superficie y eso regresa a la temperatura adecuada para nuestro cuerpo. Y en el caso del frío, también recordemos cuando hemos visto sistema circulatorio, aquí hay una irrigación bastante especial que la vamos a ver también hoy día, ¿no? Y aquí encontramos los glóbulos, que son comunicaciones arteriovenosas que justamente van a mejorar la irrigación de nuestra piel, sobre todo en aquellas partes que están muchas más expuestas al frío principalmente, ¿no es cierto? Es un órgano sensorial. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar muchas terminaciones nerviosas formando los corpúsculos, corpúsculo de Meissner, corpúsculo de Pacini, de Ruffini, etcétera, ¿no es cierto? Además, recuerden ustedes, ¿no?, nos comunica con el medio ambiente a través del tacto, ¿no?, a través del tacto. Otra de las funciones es justamente protegernos de la radiación ultravioleta. Por eso que en la epidermis de la piel tenemos unas células especializadas que son los melanocitos, que van a producir la melanina, ¿no es cierto?, y que nos va a proteger de la radiación ultravioleta, que es justamente, ¿no es cierto?, un elemento altamente cancerígeno, ¿sí? Entonces, aparte de eso, impermeabiliza, o sea, así como impermeabiliza la entrada del agua al resto de nuestro cuerpo, también tiene una capacidad de absorción. Por eso es que a nivel de la piel, ¿no es cierto?, podemos utilizar cierto tipo de medicamentos o cierto tipo de cremas, por ejemplo, que son absorbidas, ¿no?, muy bien por nuestra piel. Entonces, seguro que vamos a recordarnos muchas otras funciones de la piel, pero eso lo iremos viendo poco a poco. Entonces, lo que primero vamos a ver en la histología es el epidermis.
esta epidermis, que está formado principalmente de unas células denominadas queratinocitos, que está formada, ¿no es cierto?, que van a estar formando láminas o placas o estratos, que van a tener, por su posición y la forma de las células, ¿no es cierto?, van a tener diferentes nombres. Entonces, en la piel gruesa vamos a encontrar un mayor número de capas o estratos que en la piel delgada. ¿Ok? Entonces, ¿qué estratos encontramos en la epidermis? Encontramos el estrato basal, que está formado por una sola capa de células cúbicas o de células cilíndricas, ¿no es cierto? Estos son los queratinocitos. El estrato espinoso, que está formado por células más poligonales, ¿no es cierto?, más aplanadas, podríamos decir así. Y luego viene el estrato granuloso. El estrato granuloso se llama así justamente porque presenta gránulos de queratohialina, como se puede ver en esa fotografía del microscopio electrónico. Y luego tenemos en la piel gruesa el estrato lúcido. Este estrato falta en la piel delgada. Es un estrato intermediario entre la capa granulosa y el estrato córneo, que es esta capas de células anucleadas, ya sin organelas, solamente ricas en queratina y otras proteínas más que veremos más adelante. ¿Ok? Otra cosa que estamos viendo en esta fotografía, ¿no es cierto?, es el conducto excretor de la glándula sudorípara, ¿no? El conducto excretor de la glándula sudorípara. Si no tenemos oportunidad de verla en otra fotografía, porque no lo recuerdo, fíjense acá, parte del conducto excretor que está en la dermis de la piel, vamos a encontrar que está tapizado por un epitelio cúbico de doble capa. Pero cuando entra a la epidermis, pierde prácticamente, ¿no es cierto?, ese revestimiento, porque va a estar rodeado por las células epiteliales llamadas queratinocitos. O sea, acá no hay un epitelio cúbico. ¿No es cierto? Esto es lo que se llama la siringe y la acrosiringe, que seguro lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir con respecto a esta fotografía? Solamente que aquí vemos a la microscopía electrónica, ¿no es cierto? Es un corte a baja magnificación, ¿no? Aquí el estrato basal, justamente, o estrato germinativo, como también se le llama. Aquí está el estrato espinoso, ¿no?, donde vamos a encontrar justamente, ¿no?, estas estructuras a manera de espinas que le da el nombre a esta capa, a este estrato, a estas capas, ¿no?, que no son más que proyecciones de los queratinocitos con uniones desmosómicas entre células y células, ¿ok? Luego viene acá el estrato granuloso, donde podemos ver justamente grandes gránulos de un denso, un electrodenso, que es lo que denominamos queratohialina, pero después veremos de qué se trata, ¿ok? Y luego veremos acá el estrato córneo. Esto sí es una epidermis de piel delgada, por eso es que vemos nosotros acá pocas capas de células epiteliales anucleadas, ¿no es cierto?, y que están prácticamente perdiendo esta unión entre célula y célula para poder descamarse. Entonces, la piel, ¿no es cierto?, puede ser de grosor variable, puede variar de 0.1 milímetros a prácticamente 1 milímetro, ¿no es cierto?, dependiendo de qué parte del cuerpo estamos hablando. Hay zonas donde la piel es mucho más delgada, como es el caso de los párpados, por ejemplo. Puso que siempre, inclusive hasta las cremas tienen que ser distintas para el párpado, ¿no?, porque es una piel mucho, mucho más delgada. Y la piel gruesa, ¿no es cierto?, que es parte de las plantas de los pies y las palmas de las manos. Solamente ahí vamos a encontrar piel gruesa. Y que tiene, además de no tener, mejor dicho, de tener el estrato lúcido, ¿no?, un número más, un estrato más que la piel delgada, ¿ok?, tiene mayor número de capas de células, ¿no?, pero carece de folículos pilosos, cosa que sí vamos a encontrar en las glándulas, en la piel delgada. Vamos a encontrar folículos pilosos que están siempre con su
glándula sebácea, ¿no es cierto? Y en algunas partes del cuerpo, de la piel delgada, encontraremos también, junto a la salida del folículo piloso, ¿no es cierto? De la glándula sebácea, perdón, encontraremos también a las glándulas sudoríparas apocrinas, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, en la piel gruesa hay glándulas sudoríparas, pero no hay glándulas sudoríparas apocrinas, solamente ecrinas. No hay folículos pilosos, no hay glándulas sebáceas, ¿ok? Pero tiene mayor número de estratos de queratinocitos en la epidermis, ¿ok? Bien, entonces, recuerden, toda esta piel, ¿no es cierto?, en los extremos, ¿no?, y en las cavidades que hay en nuestro cuerpo, se invagina, ¿no? Por ejemplo, en la boca encontramos epitelio plano poliestratificado, ya no es queratinizado como en el caso de la piel, porque la epidermis es epitelio plano poliestratificado queratinizado. Pero cuando se invagina, ¿no es cierto?, ¿ok?, vamos a encontrar que deja de ser queratinizado. Entonces, pero todavía, por ejemplo, labios es paraqueratinizado, ¿no es cierto? Pero en la parte superficial del labio es queratinizado, ¿ok? Pero en la boca ya no es queratinizado. Dentro de la boca no es queratinizado, salvo en algunas zonas que luego, cuando veremos sistema digestivo, vamos a hablar de qué tipo de epitelio estamos hablando. Pero, por ejemplo, también en el oído, ¿no? Toda la oreja está tapizada por epitelio plano poliestratificado no queratinizado, que forma parte de la piel. Lo mismo pasa con el conducto auditivo externo, ¿no es cierto? También tiene epitelio plano poliestratificado queratinizado, porque es piel. La conjuntiva de los ojos, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, y al final del tracto digestivo, ¿no es cierto?, el ano, que también vamos a encontrar epitelio de este mismo tipo, ¿ok? Porque es una proyección, podríamos decir así, de la piel. Bien, cuando nosotros estudiamos la epidermis, ¿no?, además de hablar de las características morfológicas de las células, tenemos que ver el contenido de queratina, porque la queratina, ¿no?, que es este filamento intermedio que es propio de las células epiteliales, no es igual en todo el proceso de maduración de la epidermis, porque recuerden que el epitelio germinal o epitelio basal, que son las células que están en el estrato basal, ¿no es cierto?, son las únicas células que se reproducen, ¿ok?, y ellas son las que tienen muchos ribosomas y son las que empiezan a producir la queratina. Pero esa queratina, ¿no?, es de un tipo y que va a ser reemplazada por otro tipo de queratina conforme vamos subiendo de estratos, ¿ok? Por ejemplo, en el estrato basal vamos a encontrar justamente la queratina 5 y 14, son queratinas diferentes, ¿ok? Entonces estos queratinocitos producen queratina 5 y 14. Ahora, si la síntesis, porque recuerden que la síntesis de esas moléculas que son proteínas, ¿no es cierto?, ¿ok?, sus genes son mutados, entonces pueden aparecer patologías relacionadas justamente con estas queratinas. Y estamos hablando, por ejemplo, si falla la queratina 5, okay, si hay una mutación a nivel de la síntesis de queratina tipo 5, ¿no?, y la de 14 va a causar una patología denominada, muy conocida por todos nosotros, que es lo que se denomina como la piel de mariposa, ¿ok?, que es la epidermolisis ampollosa simple. Epidermolisis ampollosa simple, ¿no es cierto? Entonces, las células aquí van a separarse y formar ampollas. Luego, cuando ya subimos al estrato espinoso, que son varias capas del estrato espinoso, la queratina 5 y 14 son reemplazadas por la 1 y 10. O sea, queratina 1 y 10 reemplaza a la 5 y a la 14. También las mutaciones en cada una de estas queratinas, cuando hay mutaciones en sus genes que mejor dicho, comanda su síntesis, ¿no es cierto?, es decir, que las codifican, va a aparecer otra epidermolisis, pero es otra lesión en la piel que se va a llamar hiperkeratosis epidermolítica, ¿no? Hiperkeratosis hiperepidermolítica,
epidermolítica, porque está en la epidermis. Es una hiperkeratosis, como que las células aquí se vuelven un poco más duras, ¿no? O sea, porque están alterada la síntesis de esta queratina. Recuerden que la queratina es el filamento intermedio que da sostén a estas células, porque recuerden que son células que están expuestas, ¿no es cierto?, a las diferentes injurias que hay en el ambiente. Por lo tanto, tienen que estar, para poder proteger nuestro cuerpo, tienen que tener estos filamentos intermedios que justamente le dan resistencia. ¿Ok? Ahora, esa queratina de tipo 1 y 10, ¿no es cierto?, va a ser reemplazada en la capa granulosa por la queratina 2E y 9. 2E y 9. Pero otra cosa importante que aparece en esta capa granulosa es que se comienza a sintetizar, ¿no es cierto?, un producto de los queratinocitos que es la filagrina. ¿Y qué hace la filagrina? Lo que hace la filagrina es empaquetar, como que junta los filamentos de queratina y los convierte prácticamente en cuerpos laminares. ¿Ok? O sea, no, en haces de filamentos, ¿ok? Entonces, eso es lo que va a hacer justamente con la queratina. O sea, la filagrina, eso hace con la queratina. Pero además comienza a sintetizarse estos cuerpitos marrones que ustedes ven acá, que ya empezaron a sintetizarse desde la capa espinosa, ¿ok? Que son estos cuerpos laminares que contienen lípidos, ¿no? Estos cuerpos laminares contienen lípidos. Entonces, desde la capa espinosa se comienza a sintetizar los lípidos, estos cuerpos laminares, pero que aumentan, además de aparecer la filagrina, en la capa granulosa. Ahora, si hay mutaciones a nivel de la queratina 2E, ¿sí? ¿Ok? Va a aparecer una enfermedad denominada ictiosis ampollosa. Ictiosis, es decir, las células aparecen como si fuesen escamas, ¿no? Y se hacen unas ampollas. Pero se llama ictiosis. Ictio viene de escamas, ¿no? De pez, ¿no? ¿Ok? Y si es que hay un defecto en la queratina 9, ¿no?, hay una patología denominada queratodermia epidermolítica, ¿no?, y que generalmente aparece en la palma y en la planta de los pies. Entonces, fíjense lo importante que es la presencia de cada una de estas queratinas en los diferentes estratos. O sea, no es solamente la posición y la forma de las células, sino la parte molecular es diferente. ¿Ok? Entonces, ahora, miremos nosotros la capa granulosa, pasamos al estrato lúcido, ¿no es cierto? Y luego, que es un intermedio entre la granulosa y la capa córnea o el estrato córneo. Entonces, estas células córneas que están en los estratos más externos de la epidermis, ¿no es cierto?, van a tener una cubierta que está formada por los lípidos que comienzan a exercitarse a nivel de la capa lúcida. Miren, ¿se acuerdan que venían los lípidos desde la capa espinosa? ¿Ok? Se van a exocitar y van a envolver a estas células epiteliales, a estos queratinocitos del estrato córneo. Y eso hace que sean impermeables. Pero además de eso, vamos a encontrar otras proteínas que están relacionadas o que están debajo de la membrana citoplasmática y que van a justamente convertirse en las proteínas protectoras de esta capa, ¿ok? De la capa córnea o estrato córneo, ¿ok? Entonces vamos a mirar acá. Fíjense lo que les decía acá. En la capa granulosa tenemos justamente la filagrina, que va a estar empaquetando los haces de queratina, formando los haces de queratina, pero además vamos a tener los cuerpos laminares, ¿no es cierto? En la capa lúcida, los cuerpos laminares, justamente los que tienen los lípidos, comienzan a excretarlos para que vayan rodeando a las células epiteliales, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿cómo vemos la membrana citoplasmática del estrato córneo? Además de la capa de lípido, que forma como una capa multilaminar, ¿cierto? ¿Ok? Se va a unir a unas proteínas. Una de ellas es la involucrina.
¿ok? Luego de la involucrina también tiene una proteína pequeña de prolina, unas proteínas pequeñas ricas en prolina, y luego la loricrina. La loricrina se une justamente a estos tonofilamentos de queratina, ¿ok? Con unos enlaces, formando como unos enlaces cruzados para reforzar mucho más a la célula, ¿no es cierto? Gracias a una enzima que existe en estas células que se llama la transglutaminasa K, ¿no? La TGK, transglutaminasa K. ¿Ok? Entonces, fíjense, eso hace que esta membrana citoplasmática de las células del estrato córneo tengan esa apariencia y esa firmeza y le dan esa impermeabilidad especial, ¿no?, a la epidermis. O sea, las hacen más protectoras, ¿no?, contra todas las injurias que existen en el ambiente y, por supuesto, las hace impermeables. ¿Ok? Entonces, filagrina está relacionado con la queratina, ¿cierto? Que va a formar los paquetes de queratina, las va a amalgamar, las va a unir para formar como paquetes. Y luego los lípidos de los cuerpos laminares van a salir, van a ser excretados por la capa lúcida, ¿ok?, para rodear por la parte externa a todas las células epiteliales del estrato córneo. Ellas van a estar luego unidas a otras proteínas como la loricrina, la proteína pequeña de prolina, ¿no?, y la involucrina. Entonces, esas son las proteínas que van a formar la cubierta cornificada de estos queratinocitos. ¿Okay? Entonces, miremos acá, otra vez, en este esquema, miren, aquí tenemos, ¿no es cierto?, el estrato basal, el estrato espinoso, el estrato granuloso, el estrato lúcido y el estrato córneo. Todas formadas por queratinocitos que ya están viendo ustedes que cambian de forma, de tamaño, conforme van pasando de un estrato a otro. Pero además vamos a encontrar otras células. ¿Qué células vamos a encontrar en la epidermis? Más relacionado con el estrato basal, aunque podemos encontrarlo también en el estrato espinoso, son los melanocitos. Estas células que ustedes ven acá, ¿no? Eso de acá son los melanocitos. ¿Dónde están? A ver, acá. Acá, esa de acá. Esa de acá son los melanocitos. Fíjense, siempre con proyecciones citoplasmáticas, vamos a hablar un poquito más de ellas más adelante, que están envolviendo a los queratinocitos. Después tenemos las células de Merkel, ¿no?, que tienen que ver con órganos sensoriales, en ese caso el tacto fino, ¿ok?, terminando en un disco táctil, ¿no? Acá está la neurona sensorial. Esta es una neurona que está llegando justamente a ponerse en contacto con esta célula de Merkel, que también la vamos a encontrar en el estrato basal. Luego, en el estrato córneo, en el estrato espinoso, vamos a encontrar las células de Langerhans, que es una célula presentadora de antígeno, y ahí paramos de hablar de células. Entonces tenemos los queratinocitos, que son los más abundantes, los melanocitos, ¿no?, las células de Merkel y las células de Langerhans. Esos son los 4 tipos de células que vamos a encontrar en la epidermis de la piel. ¿Ok? Entonces vamos a hablar ahora de cada una de ellas. Vamos a hablar de los melanocitos y de las células de Langerhans, ¿no?, que aquí son las que estamos reconociendo, pero vamos a ir poco a poco. Entonces, el melanocito, que es esta célula que ustedes ven acá, ¿se acuerdan cuando, no sé si, no, como ustedes creo que no he visto eso, pero el melanocito se va a originar de la cresta neural, ¿ok? Entonces no es una célula que se va a producir al igual que las otras células de la epidermis, sino de la cresta neural. Esta célula, ¿no es cierto?, es la primera célula que llega, ¿no?, a la epidermis de la piel, ¿no? La parte, o sea, no llegan las otras, no, ella es la que llega primero. ¿Ok? Y ella tiene estas proyecciones que van a estar relacionadas. Prácticamente tenemos un melanocito para cada 36 queratinocitos. ¿Y por qué tiene que haber esa relación? Porque recuerden que la melanina, ¿no?, la melanina va a pasar de esas células, los melanocitos, a los queratinocitos. No se quedan dentro de los melanocitos, pasan a los queratinocitos. Por eso hablamos de una unidad epidérmica melánica. ¿Ok? ¿Y dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar en la membrana basal. Ahora, algo que no quiero
dejar de decir es que debajo de esta epidermis, ¿no es cierto?, que es un epitelio plano, poliestratificado, no queratinizado, hay una membrana basal, ¿no es cierto? La unión está de la epidermis con la dermis, ¿no es cierto?, se da a través de esta membrana basal, ¿no? Y debajo de ella vamos a encontrar tejido conectivo. Ahora, en el caso de las células de Langerhans, que son la otra célula también con proyecciones, que está en el estrato espinoso, ¿no? También estas van a ser originadas en la médula ósea, como los macrófagos, porque este es un tipo de macrófago prácticamente que vamos a encontrar en la piel, ¿ok? Y entonces comienzan a aparecer en la piel del embrión prácticamente a las 4 o 5 semanas que aparecen después de los melanocitos, ¿ok? Y estas células de Langerhans, ¿no es cierto? Si bien es cierto, ocupa esta capa que se llama la capa de Malpighi también, ¿no es cierto?, que está formada justamente por la capa, con el estrato, este estrato espinoso, ¿ok? Son células dendríticas, ¿no? Es decir, son células del sistema inmunitario. Entonces, una vez que ellas se han puesto en contacto con el antígeno, ellas migran hacia la dermis, donde vamos a encontrar a los linfocitos T para que ellos puedan iniciar la respuesta inmunológica. Entonces, de esa manera funcionan estas células. Seguro que más adelante tenemos algunas cosas más que decir, pero para ir avanzando con este esquema que está bastante claro. Luego tenemos a las células de Merkel, que ya les dije son del tacto fino, es decir, son células sensoriales que están conectadas con una placa nerviosa, ¿ok? Y a la placa nerviosa llega una terminación axonémica que en un inicio está mielinizada y luego se hace amielínica, ¿ok? Entonces, esas son algunas de las células. Veamos aquí, en esta fotografía. Recuerden que en esta clase siempre estamos viendo las imágenes, ¿no?, de los cortes histológicos, ¿no es cierto?, de los diferentes órganos que estamos estudiando para poder recordarlas y entenderlas. ¿Ok? Entonces, esa es una epidermis. ¿Pero epidermis de qué? Piel gruesa, piel delgada. Piel delgada, ¿no es cierto? Pocos estratos de células, de queratinocitos, ¿no? Muy pocas capas en la capa granulosa y muy pocas capas en el estrato córneo. Y no hay estrato lúcido. Entonces, aquí en el estrato basal, ¿qué encontramos? Además de los queratinocitos, encontramos a estas células que son los melanocitos. ¿Y por qué lo reconocemos en un corte histológico con hematoxilina y eosina que estos son los melanocitos? Porque normalmente se ven así bien redonditas, ¿no es cierto? No se ven las proyecciones que ellas mandan, ¿ok? El núcleo se nota claramente y alrededor del núcleo se ve un halo claro. Y no es que no exista estructuras en el citoplasma, lo que pasa es que no se tiñen con la hematoxilina y eosina. Siempre, estos son melanocitos, queratinocitos, ¿no?, del estrato basal, o células germinales, o estrato germinal, y aquí están los queratinocitos. Ahora, recuerden que en este estrato, que es el estrato espinoso, ¿no es cierto?, se encuentran las células de Langerhans, que son estas de acá. Miren, al igual que el melanocito, también tiene un citoplasma claro, ¿ok? Pero la célula es polimorfa, que es mucho más grande, tiene un citoplasma medio estrellado, como ustedes están observando acá, y las proyecciones tampoco se logran ver con una simple tinción de hematoxilina y eosina. Entonces, si yo quiero reconocer células de Langerhans, ¿no?, lo que haría es una inmunohistoquímica para poder reconocerlas. Acá hay otra, miren, acá hay otra, ¿no? Y por acá hay otra. No está completa, pero se ve. Aquí está la que se ve de mejor apariencia, ¿no es cierto? ¿Ok? Y esa es parte de la dermis. Aquí observamos piel delgada y piel gruesa, ¿ok? Entonces, en la piel delgada, aquí están los melanocitos, acá están los queratinocitos. En este caso no se ven las células de Langerhans, pero en el caso de esta piel, miren, esta piel es una piel bien interesante. Quiero que veamos y nos percatemos. Es una hematoxilina y eosina también. Todo esto que ven ustedes acá es el estrato basal, ¿sí? Y este es el estrato espinoso. Pero ven ustedes que este es el melanocito, ¿sí? El melanocito, que se puede ver algunos melanosomas dentro del melanocito, pero las células basales en este caso están pigmentadas.
además de algunas células del estrato espinoso. Cuando uno mira la microscopía electrónica de la piel, ¿no? Uno puede llegar a ver claramente los melanosomas, ¿no es cierto?, dentro de las células de los queratinocitos, cosa que no se puede ver en la microscopía de luz, salvo en este caso que se ha pigmentado un poquito más la parte de los queratinocitos, ¿no? Aquí hay una célula de Langerhans, aquí hay otra célula de Langerhans, ¿no? Está mal, la flecha se ha movido, pero esta es una célula de Langerhans y esta es otra célula de Langerhans. Por favor, tengan en cuenta esos detalles cuando estudien, porque lo que está señalando esta flecha es un queratinocito, ¿ya? Entonces vamos a ver si cuando se mueve, porque se mueve normalmente, ¿no es cierto? Ok, vamos a ver acá. Esta es la célula de Langerhans, esta y esta. Célula de Langerhans, ¿ok? Y los melanocitos acá también se han movido, ¿no? Ese de acá es el melanocito. Ay, perdón. Esto de acá es el melanocito. Lo que está marcando las flechas están mal, ¿no es cierto? Se ha movido la imagen. Siempre suele suceder eso, ¿no? Pero podemos tenerlo claro. Estos son los melanocitos y esos de acá son las células de Langerhans, ¿ok? Muy bien. Entonces vamos a empezar a estudiar cada uno de los estratos para tener claro, o sea, cuál es la morfología de cada uno de ellos. Entonces, estrato germinal. El estrato germinal o estrato basal formado por células cúbicas o células cilíndricas, núcleos también tienen la misma forma de la célula. El núcleo ocupa el mayor volumen de la célula su citoplasma está ocupado por una gran cantidad de ribosomas, porque son los ribosomas los que se van a encargar de la síntesis de la queratina. Recuerden ustedes que no hay retículo endoplasmático rugoso en este caso, abundante, porque no son células, no son proteínas de exportación, son proteínas que son parte de la misma célula, por lo tanto son sintetizadas por los queratinocitos, por los ribosomas de estos queratinocitos, ¿ok? Entonces, debajo de ella vamos a encontrar la membrana basal, unidas a la membrana basal a través de hemidesmosomas. No se olviden, porque entre ellas hay desmosomas, ¿no? Los desmosomas son justamente la mayor cantidad o el tipo más predominante del epitelio plano poliestratificado queratinizado, ¿no? ¿Ok? Entonces aquí podemos observar justamente estos hemidesmosomas. Miren ustedes, ¿no? Acá todo esto es la membrana basal. Aquí tenemos el estrato lúcido, donde vamos a encontrar las integrinas, ¿no es cierto? El estrato de la lámina, ¿qué estoy hablando? La lámina lúcida, la lámina densa, que forman parte de la lámina basal, que es esto de acá, lámina basal. Y esta es la lámina reticular, ¿no es cierto? Entonces estos filamentos que ven acá, es la laminina, ¿sí? Es la laminina, esa proteína, la glucoproteína, ¿no es cierto?, que tiene varios lugares para unir varias proteínas de estas uniones, ¿ok? Y aquí el hemidesmosoma. Este hemidesmosoma, ¿qué es lo que tiene? Miren ustedes, aquí en el esquema se puede ver mejor. Aquí vemos esta proteína que es acá esto es la placa, esta es la membrana citoplasmática, ¿no? Lo que se ve acá, la membrana citoplasmática, la placa, y esta proteína que está acá, ¿no es cierto?, es justamente la lámina, así se llama, lámina, placa, ¿no es cierto? Estos son filamentos de queratina que anclan a los hemidesmosomas, igual que en los desmosomas, ¿ok? Va a anclar los filamentos intermedios que se denominan justamente filamentos o tonofilamentos de queratina, pero que están unidas a proteínas de unión. En ese caso, esta de acá es el antígeno 1 del pemfigoide ampolloso, este de acá, el rojito. Luego tenemos otra proteína más que es el antígeno 2 del pemfigoide ampolloso. Sí, miren, dos proteínas que al mutar sus genes van a causar justamente los pemfigos ampollosos, ¿ok? ¿Sí? Y esta otra proteína que ya la conocemos, que es la integrina, ¿no? La integrina que tiene sus dos unidades, una alfa y otra beta, ¿no es cierto? ¿Ok?
y todos estos filamentos, que son filamentos de anclaje, que es de laminina tipo 5. Laminina tipo 5. Recuerda que le he dicho que es una glucoproteína, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces no nos olvidemos que cualquiera de estas proteínas que están formando parte de estas uniones, ¿no es cierto?, que son codificadas por genes que están en los núcleos de las células, ¿no es cierto?, si mutan por alguna razón, van a causar, ¿no?, patologías que tienen que ver justamente con el desprendimiento de las células, ¿no es cierto?, y con la producción de ampollas. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver en las enfermedades, ¿no?, que tienen que ver con las enfermedades ampollosas, el hemidesmosoma, ¿no? Realmente el pénfigo ampolloso, ¿no es cierto? Muy bien. Aquí vemos el melanocito, miren ustedes, y miren ustedes cómo están más coloreadas los queratinocitos que están en el estrato basal y algunas que están en el estrato espinoso. Entonces, esos son estos melanocitos, ¿no es cierto?, que van a estar principalmente dispuestos en la capa basal, pero que también lo podemos encontrar en el estrato espinoso, ¿ok? Vamos a ver acá, recuerden que la unidad queratinocitos, ¿no es cierto?, está formada por 36 queratinocitos y un melanocito, tiene justamente este tipo de relación. Fíjense ustedes acá, estos son los gránulos, ¿no es cierto?, de los melanosomas que están conteniendo la melanina, ¿no?, que van a ser secretados desde el retículo endoplasmático, que han pasado al aparato de Golgi. Cuando todavía no está maduro el gránulo se llama premelanosoma y luego se convierte en los melanosomas, que van a ir justamente por estas proyecciones que están rodeando a los queratinocitos. ¿Ok? Entonces, el transporte de estos melanocitos, ¿no es cierto?, de estos melanosomas, perdón, lo hace una miosina. Recuerden que las miosinas, ¿no?, van a moverse a lo largo de las actinas. Entonces, todos estos brazos, estas proyecciones, tendrían actina y esa miosina las transporta. Entonces, cuando hay mutaciones a nivel, ¿no?, de esas proteínas transportadoras, ¿no es cierto?, estos gránulos pues no van a poder pasar a los brazos, a las proyecciones de los melanocitos, y por lo tanto no van a poder pasar, ¿no es cierto?, hacia los queratinocitos. Entonces vamos a encontrar que hay patologías que tienen que ver con la despigmentación, no solamente de la piel, sino también puede ser del cuero, de los folículos pilosos, ¿ok? Entonces, miren, ustedes son como dendritas, ¿no? ¿Ok? Entonces dicen los melanosomas dentro de una dendrita, y aquí justamente, una vez que ha sido exocitado, ¿no es cierto?, es endocitado por el queratinocito, porque este es un queratinocito. ¿Ok? ¿Y cuál es la función de esta melanina? Van a rodear, ¿no?, estos gránulos se van a rodear, justamente la melanina va a rodear al núcleo para protegerlo de la acción de los rayos ultravioletas. ¿Okay? Entonces, de esa manera son internalizados esta melanina dentro de los queratinocitos. ¿Okay? Entonces, no hay, miren, fíjense que no hay unión entre el melanocito y el queratinocito, ¿no? Solamente están como en contacto nada más. Aquí podemos ver una fotografía al microscopio electrónico de transmisión de un melanocito. Fíjense cómo se ve el citoplasma un poquito claro. Se ven los melanosomas pequeñitos en esta fotografía, porque si bien es cierto, es una fotografía aumentada, comparada con la microscopía de luz, no es tanto para poder ver el detalle del melanosoma. Lo que sí podemos observar aquí, todos estos paquetes que ven acá es queratina. Todos estos de acá son tonofilamentos de queratina. Así se le denomina, tonofilamentos. ¿Ok? Y aquí podemos ver los melanosomas, ¿no?, donde se contiene, ¿no?, la melanina. Todo esto que ven acá como si fuese un core medio lamelado, ¿no? O sea, se ve como si tuviese unas estrías, ¿no es cierto? Estos son los melanosomas y dentro está la melanina, ¿ok?
Entonces no se olviden que primero tenemos los premelanosomas que van a estar justamente saliendo del aparato de Golgi, y luego tenemos los melanosomas que ya tienen, ¿no? Que son los gránulos de secreción con melanina ya maduros. ¿Ok? Bien. Vamos a ver ahora la célula de Merkel. Creo que ya la hemos definido un poco, ¿no? Al igual que los melanocitos, ¿no? Y la célula de Langerhans, ya hemos hablado de ellas, pero vamos a ver, esta tiene que ver justamente con la función táctil, ¿no? ¿Ok? Tienen gránulos neuroendocrinos en su interior, como ustedes pueden observar acá, ¿ok? Están en la capa basal o en el estrato germinal, ¿sí? Está unido a una placa nerviosa que se conecta con un axón que está primero aquí mielinizado y luego se hace desmielinizado, ¿ok? La que entra a la placa está desmielinizada. Entonces, ¿en dónde encontramos una mayor cantidad de esas células de Merkel, que también se originan de la cresta neural, ¿no es cierto? Al igual que las otras que hemos revisado, ¿ok? Se van a encontrar más en la epidermis de la palma y de las plantas de los pies, ¿ok? Y van a aparecer a partir de las 12 semanas de gestación. Porque recuerden que estas zonas, tanto de nuestras manos como de nuestros pies, ¿no? Son zonas muy sensibles, muy sensoriales, o sea, por eso podemos tocar, ¿no? Entonces, hoy cuando se crían a los niños, antes las mamás prácticamente le ponían medias a los niños y hasta zapatos cuando eran bebitos, y eso como que le quitaba ese desarrollo táctil, ¿no? Y de conocer el mundo a través de los pies y de las manos, cosa que ahora, pues, con la crianza moderna que existe hoy, ¿no? Se recomienda que los niños no usen ni medias, ¿no? No usen zapatos para ponerse en contacto con las diferentes superficies. ¿Okay? Entonces, además, inclusive he visto, ¿no? que les hacen tocar con los piecitos, la arena, frijolitos, cosas que les ayudan a desarrollar sus células de Merkel, justamente, que son las que van a estar en esta zona de las palmas de las manos y de las plantas de los pies. ¿Ok? Muy bien. Y aquí la vemos a la microscopía electrónica. Miren, esta es la célula de Merkel, que está en el estrato basal. Aquí se ven los gránulos de neurosecreción, ¿no es cierto? ¿Ok? Un núcleo bastante grande y un citoplasma también bastante claro. ¿Ok? Tampoco hay unión entre las células de Merkel y los queratinocitos. ¿Ok? Vamos al estrato espinoso. El estrato espinoso, recuerden, las células son más poligonales, las células se van aplanando, pero la unión que hay entre las células que forman parte de este estrato, ¿ok? Están altamente unidas, fortalecidas por desmosomas. Todas estas estructuras que ustedes ven acá, ¿no? Son los desmosomas. Y es lo que cuando nosotros lo miramos al microscopio de luz, ¿no es cierto? Vemos como unas rayitas, ¿no es cierto? ¿Ok? Que justamente se le da la apariencia espinosa. Por eso se llama este estrato espinoso. Y si miramos, miren la célula, este es el núcleo de la célula, con muy poca heterocromatina más eucromatina, aunque una eucromatina también bastante gruesita, podríamos decir así, pero si miramos, ¿no es cierto?, el citoplasma de estas células, encontramos paquetes de queratina, ¿no? Estos son los famosos tonofilamentos, ¿no? Estos son los tonofilamentos. Entonces, eso es lo que va a caracterizar, ¿no es cierto?, a este estrato, las proyecciones citoplasmáticas que hacen como una especie de puentes entre célula y célula, y eso garantiza la unión. De ahí que las uniones más fuertes que existen entre las células epiteliales van a ser justamente los desmosomas, y eso va a evitar que las células de la epidermis se puedan separar fácilmente. Por eso es que cuando a veces tenemos algunos accidentes, ¿no? Es muy difícil que te rompas la piel, o sea, te puedes romper hasta un hueso, pero no te cortas la piel, a no ser pues que caigas en un filo de algo o el hueso se rompa y atraviese la piel, pero después la piel es muy, muy fuerte por este tipo de uniones, ¿ok? Muy bien, ¿y qué otra célula diferente a los queratinocitos encontramos en esta
epidermis encontramos justamente a las células de Langerhans, ¿no es cierto? Acá está la célula de Langerhans y aquí vemos una inmunohistoquímica que está tiñendo a la célula de Langerhans y podemos ver que está ramificándose entre los queratinocitos, ¿ven? ¿Ok? Es una inmunoperoxidasa. Le dije que la inmunoperoxidasa es la más fácil de hacer, ¿no es cierto? Bueno, nunca es fácil hacer inmuno, ¿eh? Pero es más fácil que hacer otro tipo de, por ejemplo, la inmunofluorescencia es mucho más complicado, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Esas células de Langerhans, que son estos presentadores de antígenos, ¿no es cierto? ¿Ok? Dentro del citoplasma podemos reconocer que existen unos gránulos, ¿no es cierto?, que tienen forma de una raqueta. Miren, así, esas raquetas, ¿sí? ¿Ok? Esos se llaman los gránulos de Birbeck, ¿sí? Los gránulos de Birbeck. Entonces, además de tener en el citoplasma todas las organelas propias de una célula, retículo endoplasmático, lisosomas, mitocondrias, etcétera, ¿no? De tener este núcleo con muchas hendiduras, ¿ok? Vamos a encontrar estos gránulos, que son los gránulos de Birbeck, ¿ok? Entonces, eso nos va a servir para reconocer justamente a esas células. Definitivamente no le vamos a encontrar tonofilamentos porque estos no son queratinocitos, ¿no es cierto? ¿Ok? Bien. El estrato granuloso, recuerda, algo que quiero que vayamos recordando, ¿no es cierto? O sea, hemos visto que a lo largo de todas las capas que hemos visto, basal y espinoso, hay tonofilamentos. Pero recuerden ustedes que esos tonofilamentos son de diferentes tipos de queratina. ¿Ok? Ahora, en el estrato espinoso comienza a secretarse estos gránulos lamelares que van a contener lípidos, ¿no es cierto? ¿Ok? Y en el estrato granuloso aparece la filagrina. Esa filagrina, ¿no?, que va a empaquetar los tonofilamentos, los filamentos de queratina, y justamente eso va a permitir que se vea justamente esos gránulos en el citoplasma de estas células. El estrato la piel gruesa va a tener mayor número de capas del estrato granuloso, aquí hasta 4 pueden tener, ¿ok? Mientras que la piel delgada va a tener una menor cantidad de capas de este estrato granuloso, ¿no? Entonces, en general, cuando uno mira al microscopio de luz a esos gránulos que se observan dentro del citoplasma de esta célula, se le llama gránulos de queratohialina, ¿no? Ese es el nombre que se le da por la tinción que ellas tienen, ¿no? Pero no nos olvidemos que es la filagrina que está empaquetando, ¿no es cierto?, a los tonofilamentos, a la queratina, ¿sí? Aquí podemos ver una fotografía del estrato lúcido. Recuerden ustedes que el estrato lúcido es esta capa que está aquí en la piel gruesa, que en la piel delgada no existe, y que es justamente la intermedia, cuando comienza ya a perder los núcleos, ¿no? Estas células que están nucleadas hasta aquí comienzan a perder los núcleos y entonces nos encontramos con el estrato lúcido, ¿ok? Entonces miren aquí esta es la capa granulosa, todo esto que ven acá, ¿sí? Y aquí aparece la capa lúcida, ¿no?, o el estrato lúcido, que son estas células que ya no tienen núcleo, ¿no? Y se ven, a la microscopía de luz se ven como que cambia incluso la tonalidad de la coloración, ¿no? Entonces, ahora, esta es la capa espinosa, ¿no? Capa espinosa, y estos son los gránulos de melanina. Recuerda que les he dicho yo que la melanina va a estar en todos los queratinocitos. Entonces acá se ve muy bien, como les decía, en la microscopía de luz habíamos visto que se notaba un poco de esos gránulos de melanina, ¿no es cierto?, en el estrato basal, pero no se veía mucho en el estrato espinoso, pero en la microscopía electrónica sí se ve, miren, se ve perfectamente los gránulos de melanina, ¿ok? Entonces, a ese tipo de secreción que es de célula a célula, ¿no?, se le llama citocrina, ¿no? Y en ese caso es paracrina, podríamos decir así, ¿no es cierto? ¿Ok? Ahora bien, entonces todos estos agregados que ustedes ven acá por aquí, ¿no es cierto? ¿Ok? Es la queratina, ¿sí? La queratina acá, ¿ven estos filamentos chiquititos que están acá? Agregado de filamentos de queratina, ¿no?
¿sí? Es la capa espinosa. Y luego aquí están los gránulos de queratohialina, ¿sí? Y además recuerden que se van a formar unos gránulos de lípidos que se van a llamar los cuerpos laminares, ¿no? Laminares, ¿ok? Bien. Estrato córneo. Miren ustedes en la piel gruesa el estrato córneo. Estas son las crestas epidérmicas o papilas epidérmicas. Y esto que entra aquí es la papila dérmica, ¿no? Esto de acá es una cresta epidérmica, ¿no? Es más ancha, miren ustedes, y puede tener mayores, también unas pequeñas papilas epidérmicas, ¿ok? Entonces, el estrato córneo varía de capas dependiendo de qué piel es. En la piel delgada generalmente son pocas, de 5 a 7 capas, mientras que en la piel gruesa puede llegar a tener más de 30 capas. Y recuerden que mientras más fricción hagamos con nuestra palma de las manos o las plantas de los pies, van a aumentar el número de estas capas, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, el estrato córneo, ¿no? Tiene una matriz de queratina más filagrina. La membrana citoplasmática tiene por fuera, ¿se acuerdan? El lípido, ¿no es cierto? Una capa de lípido de esas gránulos laminares, pero además tiene, ¿no? Involucrina, ¿se acuerdan de involucrina? Tienen una proteína pequeña rica en prolina y tienen loricrina. Son todas estas proteínas que refuerzan justamente a la membrana citoplasmática de estas células para hacerlas impermeables, le aporta elasticidad y resistencia, ¿no? Y si alguna vez ustedes se han mordido un pellejito, ¿no es cierto?, de esos que nos sale por el dedo, ¿no es cierto?, que siente que es como un chiclecito, porque tiene una elasticidad que justamente le va a dar esas proteínas, ¿ok? Entonces hace que la piel se convierta en una barrera, ¿no?, muy buena para la entrada de cualquier tipo de líquido que no debería entrar a través de la piel, ¿no es cierto? Ok. Y aquí a la microscopía electrónica podemos ver justamente el estrato córneo. Miren, aquí se ve perfectamente cómo las células inclusive se están separando, ¿ok?, para poder descamar, porque estas células son las que se descaman, ¿no es cierto? En algunos casos todavía se encuentran algunos desmosomas que son residuales, como ven ustedes acá, ¿no? Se ve en el filamento de queratina con la filagrina, ¿no? Aquí se ve, miren, un poquito engrosada la membrana porque aquí se ve la envoltura, ¿no? Esa que les digo yo que tiene justamente todas las proteínas que acabamos de mencionar, la involucrina, la loricrina, el péptido rico en prolina, etcétera, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, todas esas capas corresponden a la capa córnea, ¿ok? Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar, terminamos con la epidermis, vamos a hablar de la dermis, ¿ok? La dermis, que en la piel gruesa y delgada tiene la misma estructura, ¿ok? Es decir, es un poco más gruesa, sí, pero tiene la misma estructura. Estamos hablando de una dermis papilar, que es esta que está acá, ¿no? Aquí a mayor aumento es esta misma piel, por si acaso piel delgada, ¿sí? ¿Ok? Esta es la dermis papilar. ¿Por qué se llama dermis papilar? Porque aquí están las papilas, ¿no es cierto? Pero que está constituido por un tejido conectivo laxo. Y recordemos el tejido conectivo laxo, ¿no es cierto? Es aquel tejido que tiene fibras de colágeno delgadas, tiene fibras elásticas, tiene fibras reticulares, es más vascularizada, es más celular, como ustedes pueden observar allí, fibroblastos, las células migratorias, ¿no? ¿Ok? Aquí vamos a encontrar una gran cantidad de células migratorias, pero que no se notan porque simple y llanamente la coloración no nos ayuda a reconocerlas, pero si hacemos coloraciones especiales vamos a ver algunos tipos celulares, los mastocitos, ¿no? En la piel están los mastocitos. Y luego tenemos la dermis reticular, que es esta que ven acá, donde podemos ver que el colágeno se ve en paquetes más gruesos y de forma irregular. Por eso es que esto se llama el tejido conectivo, ¿no?, denso y regular. O sea, la dermis reticular está formada por tejido conectivo denso y regular. Pero ojo,
También vamos a encontrar fibras elásticas, vamos a encontrar fibras reticulares, ¿no? Pero las fibras elásticas son mucho más notorias con algunas tensiones, ¿no? Aunque en HE también a veces se ven algunas fibras fibras elásticas, ¿ok? Y luego viene finalmente la hipodermis, ¿no es cierto? La hipodermis que está debajo de la dermis, ¿no? Donde podemos encontrar en la piel delgada y en la piel gruesa justamente los túbulos de las glándulas sudoríparas. Podemos encontrar también el inicio de los folículos pilosos, ¿no? Pero recuerden que está formado por dos tipos de panículo. El panículo adiposo, que es justamente este tejido adiposo unilocular, ¿no es cierto?, que está debajo de esa dermis, ¿no es cierto?, rodeado, así como empaquetado por ese tejido conectivo denso, que forma como una especie de trabéculas, ¿no es cierto?, ¿ok?, reserva energética. Y en algunas zonas de la cara, por ejemplo, aquí hay músculos vestigiales de la expresión, vamos a encontrar el panículo carnoso. ¿Ok? Entonces, eso forma parte de la hipodermis. Bien. Ya hablamos de la epidermis, de la dermis, que es la histología principal de la piel. ¿Ok? Vamos a hablar ahora de qué más encontramos en esa piel. Dijimos que hay receptores, que la piel es un medio de ponernos en contacto con el medio ambiente, ¿no es cierto? De tal manera que aquí vamos a encontrar muchos receptores sensoriales y de varios tipos. Vamos a empezar con este que está en la dermis papilar, metido justamente en las papilas dérmicas, que es el corpúsculo de Meissner, ¿no? Que es una terminación nerviosa encapsulada. ¿Ok? Entonces, ¿por qué encapsulada? Porque miren ustedes, a la dermis llegan estos filetes nerviosos o fibras nerviosas, primero mielínicas y que luego se hace amielínicas cuando entra el mismo corpúsculo de Meissner. Entonces aquí vemos las terminaciones nerviosas que van a llegar hasta justamente ponerse contacto con la epidermis, miren ustedes, pero que están rodeadas por células táctiles, en este caso, hay como unos discos que están en intermedio que se llaman las células táctiles, ¿no es cierto?, pero que están rodeadas por tejido conectivo. Y por eso a esto se le llama encapsuladas, porque están encapsuladas por tejido conectivo. ¿Ok? Entonces acá hay células táctiles, ¿no?, de tipo epitelioide porque se parecen a las células epiteliales, las terminaciones nerviosas, ¿no es cierto?, y encapsuladas por tejido conectivo. ¿Dónde lo vamos a encontrar en mayor cantidad? En los dedos, ¿no? En los dedos de las manos, vamos a encontrarlo en los pies, en la parte anterior del antebrazo, en los labios, en la lengua. ¿Ok? Por eso son partes de nuestro cuerpo que son muy sensitivos. ¿Ok? Luego tenemos las células de Merkel, ¿no?, que muchas veces pueden estar agrupadas formando lo que se llaman los discos de Merkel, ¿no es cierto? Entonces a estos discos de Merkel también le llega, ¿no es cierto?, un axón que está mielinizado en un inicio y cuando entra a ponerse en contacto con el disco de Merkel se hace amielínico, ¿no? Y aquí encontramos las células de Merkel, de la cual ya hemos hablado, que viene de la cresta neural, ¿no?, y que forma o está en la capa basal de la epidermis. ¿Ok? Entonces esta tiene que ver con el tacto fino, el tacto de alta resolución, ¿okay?, con el que podemos sentir los detalles prácticamente cuando tocamos algo, ¿sí? ¿Ok? ¿Dónde lo encontramos? Prácticamente en toda la piel, pero que tiene que ver principalmente piel gruesa, ¿ok? Mejor dicho, en toda la piel, tanto en piel gruesa como en piel delgada, ¿ya? Vamos a encontrar las células de Merkel. Luego tenemos solamente terminaciones, estas terminaciones nerviosas, ¿no?, que al entrar a la epidermis, miren ustedes, se hacen amielínicas, son las terminaciones nerviosas libres, ¿ok? No hay ni célula de Schwann, ni tampoco están mielinizadas, y estas tienen que ver con el dolor y también con los cambios de temperatura. O sea, nos van a permitir reconocer los cambios de temperatura, ¿no? Y también tienen que ver con el dolor. Entonces son una especie de nociceptores, ¿ok?
¿ok? ¿Dónde lo encontramos? En epidermis, ¿no? Y todo el epitelio queratinizado, todo prácticamente toda la piel, ¿no? Ahí vamos a encontrar este tipo de terminaciones nerviosas. Nada más, miren, solamente son las terminaciones nerviosas. Y luego tenemos los corpúsculos o órganos de Ruffini que están, miren, en la parte entre la dermis papilar y la dermis reticular, mientras que la de Pacini o Pacini lo vamos a encontrar entre la dermis reticular y la hipodermis, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? Además de la posición, ambas, ¿cuáles son semejantes? Ambas son encapsuladas, es decir, son terminaciones nerviosas que están rodeadas, ¿no es cierto?, por tejido conectivo, como ustedes pueden observarlo acá. Pero en el caso de los órganos terminales de Ruffini, este de aquí, ¿no es cierto?, ella va a responder al estiramiento. Cuando hay una presión que hace que nuestra piel se estire, ¿no es cierto?, ahí vamos a estimular a estos corpúsculos de Ruffini. Antes decían que tenía que ver con la temperatura, pero se han dado cuenta que no tiene nada que ver con la temperatura. Responde al estiramiento. En cambio, el Pacini responde a la presión, pero a la presión fuerte, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, ¿dónde encontramos los Ruffini? Lo vamos a encontrar en la piel, ¿no? Y las cápsulas articulares, por eso que tiene que ver con el estiramiento, ¿no? Las cápsulas articulares. Y los Pacini, ¿no es cierto?, vamos a encontrarlas en la hipodermis y los tejidos de la fascia profunda. Ahí vamos a encontrar, en la hipodermis. Recuerden que les he dicho entre la dermis profunda y la hipodermis. Y por último, vamos a ver esta terminación nerviosa que tiene que ver con el folículo piloso y por lo tanto se llama terminación nerviosa peri, alrededor del trico, del pelo, peritriquial, ¿ok? Entonces son fibras nerviosas enrolladas a nivel del folículo piloso, ¿no?, que van a estar estimuladas por el movimiento del pelo. ¿Okay? Si el pelo se mueve por el viento, ¿no?, sentimos esa sensación que nuestro pelo se está moviendo gracias justamente a estos pelos, ¿no?, de estos filetes nerviosos o estas terminaciones nerviosas que están rodeando al pelo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso es los receptores que vamos a encontrar en la piel. Aquí vemos algunas fotografías, hemos visto solamente esquemas. Corpúsculo de Pacini, miren ustedes, acá está la terminación nerviosa, ¿ok? Aquí también, ¿no es cierto? Aquí hay otro corpúsculo de Pacini, dos corpúsculos de Pacini, y aquí el corpúsculo de Meister, ¿ven? El corpúsculo de Meister, ¿lo ven? En realidad, estas células que están rodeando al corpúsculo de Pacini son células de Schwann modificadas, como si fuesen hojas de cebolla alrededor del axón, ¿no es cierto? Pero recuerden que no le forman mielina, ¿ok? Bueno, para ir avanzando con este tema del sistema tegumentario, vamos a hablar del folículo piloso. En la piel delgada encontramos folículo piloso, en la piel gruesa no encontramos folículo piloso. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, una fotografía de una piel delgada, ¿no?, posiblemente cuero cabelludo, ¿ok?, al microscopio electrónico de barrido, pero una fotografía coloreada, por supuesto. Y aquí encontramos un pelo, este es el cuerpo del pelo, ¿no es cierto?, ¿ok?, o tronco piloso, como también se le conoce, en la superficie. Y aquí hay de varios grosores, miren, toda esta parte que está aquí, ¿no es cierto?, esto es la cutícula del pelo. Son capas de células escamosas que están rodeando, ¿no?, al pelo. Entonces, el pelo no es más que una modificación de la epidermis de la piel. ¿Ok? Ahora, miren ustedes cómo se ven las células del estrato córneo. Miren, como si fuesen tejas, ¿no?, que están prácticamente como que desprendiéndose. En un corte histológico, ¿no?, del cuero cabelludo, ¿no?, o de una piel delgada, vamos a ver, aquí es un corte longitudinal del folículo piloso, ¿no? Aquí está el bulbo piloso, que es esta parte de aquí, la más basófila, y en el centro, todo esto, este centro, es el lugar que ocupa el tronco piloso, el pelo propiamente dicho,
¿no? Aquí está vacío porque según que el pelo salió. Acá se ve un poco algo del pelo, pero fíjense que el pelo, el tronco piloso, está rodeada por estas capas de células. Capas de células que no son más que modificaciones de las células de la epidermis. ¿Ok? Entonces, miremos en estos cortes, este esquema del folículo piloso a diferentes niveles. Aquí, a nivel del bulbo, ¿no? Del folículo piloso, bulbo piloso, ¿no? Del folículo piloso. Entonces, miren ustedes lo que vamos a ver. Aquí en la parte inferior encontramos una papila. Se llama papila dérmica del pelo, que va a contener terminaciones nerviosas y también va a tener vasos sanguíneos, sobre todo vasos sanguíneos, ¿ok? Aquí, vasos sanguíneos. Si hacemos un corte transversal, todo esto que vemos en el centro es esto de acá, es el tronco piloso. Esto es el tronco piloso, este es el pelo propiamente, ¿no? Esto es el pelo, que va a tener una médula, que está aquí, la médula, la corteza, que todas estas células que están acá, pues son células, ¿ok? Y esta es la cutícula, que también es una capa de células aplanadas. Alrededor, esta zona que está aquí, ¿no es cierto? Aquí vamos a encontrar, ¿no es cierto?, la vaina radicular interna, primero, que es esta de acá, y luego la vaina radicular externa, que es esta de acá, ¿ok? Y finalmente la membrana vítrea, que es como si fuese la membrana basal de todo este epitelio, ¿ok? Y por fuera del pelo va a haber una vaina fibrosa, que no es más que el tejido conectivo que está envolviendo al pelo. Entonces, si hacemos un corte a nivel de la base de la glándula sebácea, ¿no? Igual, encontramos los mismos elementos, pero por supuesto un mayor número de capas. En el caso de la vaina radicular interna reconocemos claramente, ¿no es cierto?, a la capa de Hughley, ¿no es cierto?, y a la capa de Henle, que son capas de células, simple y llanamente. ¿Ok? Capa de Hughley y capa de Henle. Y todo es la vaina radicular interna, ¿no? O la vaina interna de la raíz, como quieran llamarla. La vaina radicular externa, ¿no es cierto?, y la membrana vítrea por fuera. El pelo, el tronco, tiene su médula, corteza y cutícula, ¿ok? Y lo mismo, si cortamos en la parte más apical, ¿no?, casi ya saliendo a la salida del pelo de la epidermis, ¿no es cierto?, ¿ok? Vamos a ver las mismas estructuras, pero por supuesto aquí cambia, la estructura celular es menos celular, ¿no es cierto? Y eso lo podemos ver en los cortes histológicos que vamos a ver ahora. Entonces, esto es el pelo, el tronco piloso. De aquí a acá, la vaina radicular interna, ¿ok? Esa zona que se está desprendiendo de aquí, ¿no es cierto?, sería prácticamente la cutícula del pelo, se ha desprendido de aquí. Porque todo esto es una unidad, o sea, no está suelto, no, sino que por el procesamiento es que se ve de esta manera. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos la vaina radicular externa. Fíjense que todo es células, ¿ah? Todos estos son núcleos, ¿no? Núcleos, inclusive seguro que hay melanocitos, porque aquí también el pelo está pigmentado por los melanocitos, ¿no? Aquí la vaina radicular externa, aquí vemos la membrana vítrea, que sería esta parte de aquí, que es como si fuese la membrana basal, y la vaina fibrosa, que es toda esta de acá. Miren, vaina fibrosa, ¿sí? O fibrocolágena externa, como quieran llamarla, fibra colágena externa. Fibrocolágeno, porque es fibro, ¿no? Fibrosa, está formada por tejido conectivo, ¿no?, denso y regular, que está rodeando al pelo. Esa es la parte basal, el bulbo piloso, ¿ven? Pero es un corte longitudinal. Y aquí vemos la papila dérmica, papila pilosa dérmica, o la papila pilosa, ¿no?, o la papila dérmica del pelo, como le llamo yo. Todo esto de aquí son células que están altamente pigmentadas, porque en esta zona, que es la matriz, prácticamente aquí está la matriz, porque de esta zona es que se origina justamente el pelo, por eso se llama matriz, ¿ok? Y aquí vamos a encontrar también melanocitos, y las células que están acá están pigmentadas. Todo esto es la vaina fibrosa, miren ustedes, esto es la vaina fibrosa, ¿ok? Entonces, es esa, por eso dice que el bulbo piloso, acumulación de células epiteliales compactas alrededor de la papila dérmica, fibrocolágena vascularizada,
El bulbo da origen a diversos componentes del tronco piloso, lo que les decía, pues se llama la matriz del pelo, ¿no? Las personas con cabello oscuro tienen abundantes melanocitos activos en la capa basal del bulbo piloso, acá en esa zona, la capa basal del bulbo piloso, que suministra la melanina a las células precorticales, a la médula y a la cutícula. La cutícula no está pigmentada, ¿ok? Entonces miren aquí, justamente aquí en un corte transversal, este es el corte longitudinal del pelo, del folículo piloso, y aquí es el corte transversal, y justamente lo que les decía, los queratinocitos, ¿no es cierto?, pigmentados, acá, miren, todos los queratinocitos pigmentados, y aquí los melanosomas. Entonces aquí son los melanosomas. Se ve algo diferente a lo que hemos visto en la epidermis de la piel. Recuerden que se veían con un halo blanco alrededor del núcleo, acá se ven con los melanocitos, ¿no es cierto?, con los melanosomas, ¿no?, que le da esa coloración a estos melanocitos, ¿ok? Entonces, aquí vemos otra vez lo mismo que el anterior, pero aquí la papila dérmica en el bulbo piloso, ¿no? Ese es el bulbo del pelo. Ahora, recuerden ustedes que el pelo se erecta, y para erectarse el pelo, ¿no es cierto?, necesita de un músculo liso. Eso de acá es el músculo erector del pelo. Miren, siempre está relacionado con una glándula sebácea, ¿no es cierto?, ¿ok? Y el músculo que permite su erección, que es un músculo liso, ¿no es cierto?, es un músculo involuntario que prácticamente estará comandada, podríamos decir, por el sistema nervioso simpático y el parasimpático, ¿no es cierto?, el autónomo, porque justamente eso es lo que permite que se nos erecten los pelos cuando estamos asustados, ¿no es cierto?, ¿ok? O que prácticamente lleguen a su posición normal, ¿ok? Entonces aquí vemos la glándula sebácea. Esta es una tricrómica. En esta tricrómica, fíjense el tejido conectivo, el colágeno se pinta de azul. Entonces esta es la vaina fibrosa. ¿Se dan cuenta? La vaina fibrosa, el músculo es rojo, las células epiteliales también son rojas y toda la vaina fibrosa se ve de color azul. Miren aquí cómo se ha erectado el pelo, miren, ¿no? Ok, eso es lo que decimos carne de gallina, ¿no es cierto? Se me puso la carne de gallina, ¿no? Decimos, ¿no? Ahora, hablemos de la glándula sebácea, que siempre forma una unidad con el folículo piloso, ¿no es cierto? Una unidad con el folículo piloso. Aquí se ve claramente el tronco del pelo, miren. Aquí se ve. En algunos cortes no se ve, este es el pelo, ¿ok? Y aquí está la glándula sebácea. Entonces, la glándula sebácea está prácticamente abriéndose a la altura, ¿no es cierto?, del istmo del pelo, ¿ok?, para dejar salir su contenido. El contenido de la glándula sebácea, ¿no es cierto?, ¿ok?, va a lubricar, podríamos decir así, ¿no es cierto?, la piel que está alrededor del pelo y por supuesto también el pelo, ¿no es cierto?, ¿ok? Recuerden que esta glándula es una glándula, podríamos decir, acinar, ¿no?, ramificada, cuya secreción bueno, con un solo conducto de excreción, uno solo, y que su mecanismo de secreción es holocrino, porque necesita madurar las células, es decir, llenarse de lípidos, ¿no?, en este caso sebo específicamente, ¿ok?, para luego poder excretarse junto con toda la célula. Por eso se llama holocrina, porque sale junto con toda la célula, ¿no?, la secreción junto con toda la célula, ¿ok? Entonces, eso es lo que permite que la piel sea grasosa, ¿no es cierto? Hay pieles que son más grasosas, hay pieles que son menos grasosas, y se debe justamente a la producción de esta glándula sebácea. Entonces, miren ustedes acá, en un corte podemos ver estas células que están en la periferia, que son las células basales o las células germinales de la glándula sebácea, ¿ok?, rodeada por una cápsula de tejido conectivo, definitivamente siempre por fuera, porque esta es la dermis, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces aquí tendremos tejido conectivo y las células que se van llenando de grasa. Miren, estas son las células que van madurando, ¿no?, y se van llenando de grasa, y una vez que ya terminaron de secretar, de llenarse de grasa, ¿no es cierto? Miren, se hace apoptótica. ¿En qué consiste la apoptosis? ¿No es cierto? Primero el núcleo se hace hipnótico, luego se hace carnorexis, se fragmenta el núcleo
porque ya no tiene ninguna función y la célula sale con toda secreción hacia el exterior. ¿Ok? Entonces, esa es la glándula sebácea, que tiene un solo conducto. ¿Qué contiene ese sebo que tienen estas glándulas? Tiene triglicéridos, lípidos, escualeno, colesterol, ésteres de colesterol y ceras esterificadas. ¿Cuál es la función de la grasa? No solamente es hacer que nuestra piel sea oleosa, que la protegen, no sé, porque eso te protege definitivamente, ¿ok? Es bacteriostático. ¿Eso qué significa? Que la grasa impide que crezcan las bacterias, pues se llama bacteriostático, ¿ok? Y en algunos casos, ¿no es cierto? Cuando se pone en contacto con algunas bacterias, la grasa toma un aroma, un olor característico para cada una de las personas, ¿no? Y que en algunos casos, sobre todo en el caso de los animales, puede funcionar como feromonas, pero solamente no hay feromonas en los humanos, ¿no? ¿Okay? Que funcionan como es una cosa, pero en el humano no hay feromonas. Entonces, la producción de lípidos o de grasa de estas glándulas está controlado justamente por las hormonas sexuales, ¿ok? Sobre todo por la testosterona. Entonces, a mayor acción de la testosterona, mayor producción de estas glándulas sebáceas. Entonces, son activadas por la testosterona y son inhibidas por los estrógenos, ¿no? Ok, muy bien. Bien, ahora hablaremos de las glándulas sudoríparas. Recuerden que hemos dicho que las glándulas sudoríparas no solamente están en la piel delgada, sino también en la piel gruesa, pero hay un tipo de glándulas que no están en la piel gruesa, ¿no es cierto? Van a estar justamente en la piel delgada vamos a encontrar, y en la piel gruesa vamos a encontrar glándulas ecrinas, ¿no es cierto? Y en la piel gruesa, ecrinas, y en la piel delgada vamos a encontrar apocrinas y ecrinas a la vez, ¿ok? Bien, vamos a empezar con las glándulas ecrinas. Si nosotros miramos aquí, ¿no es cierto? Esta piel, ¿no? Este es un esquema de la piel, ¿no? Vemos la epidermis, vemos la dermis y la hipodermis. Entonces, en la hipodermis encontramos la parte secretora, ¿no? Este es lo que se llama el adenómero. Es una glándula tubular enrollada, ¿no? Como ven ustedes acá, o contorneada, como dice aquí. ¿No? Encontramos en la dermis profunda, ¿no? Cerca de la hipodermis. Todo este conducto excretor que habíamos visto aquí, tapizado por un epitelio cúbico de 2 capas, salvo en la epidermis. ¿Recuerdan ustedes? En la epidermis ya no hay, el conducto ya no está tapizado, ¿ok? Carece justamente de ese revestimiento, ¿ok? Como lo habíamos dicho anteriormente, ¿ok? Ahora, en la parte del adenómero, o sea, la parte secretora, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos viendo un corte de la parte secretora. Acá se ve un corte transversal, miren, aquí, ¿no? Todo esto, ¿ok? Todas estas partes son las partes secretoras, donde se ha hecho una coloración de paz y se puede observar unos gránulos, ¿ok? Ahora vamos a hablar justamente de esas características. Fíjense, por favor, que es diferente si es que yo viese el conducto excretor. Acá no hay un corte de conducto excretor. Todo está en la parte del adenómero, o sea, del túbulo cortado transversalmente. ¿Ok? Bien, entonces aquí encontramos 2 tipos de células. Vamos a encontrar las células claras, que serían estas que vemos acá, y las células oscuras, que son estas que vemos acá, las que tienen justamente los gránulos. Entonces, las células oscuras, estas de aquí, van a producir una glucoproteína y van a exocitarla al sudor, ¿no? Y ese tipo de secreción es justamente merocrina. ¿Merocrina por qué? Porque solamente sale la secreción, ¿ok? Estas son las células secretoras, podríamos decir así. Por supuesto, el sudor está formado por agua también, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces,
¿Qué otras células vamos a encontrar? Dijimos las células claras, que son las que están aquí en la base, ¿no? Y da la impresión que esto es un epitelio pseudoestratificado, ¿no es cierto? ¿Ok? Son células que van a tener muchas mitocondrias, como ustedes pueden ver, y ya verán ustedes, porque tiene que ver con los iones que se producen en esta zona. Esas son más basales y secretan agua y electrolitos. Por eso es que tiene gran cantidad de mitocondrias, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, para evitar justamente la pérdida de electrolitos, pues habrá bombas acá funcionando, ¿ok? Y por eso es que se necesita una gran cantidad de energía y por eso es que hay una buena cantidad de mitocondrias en estas células, ¿ok? Entonces, las células están unidas a través de uniones, como todas las células epiteliales definitivamente, pero aquí también habrá pues uniones de desmosomas, habrá uniones estrechas, etcétera, ¿no es cierto? ¿Ok? Muy bien. Y la última célula que vemos acá son las células hemioepiteliales. Como en todas o la mayor parte de las glándulas que tienen que secretar, ¿no es cierto?, necesitan de unas células que ayuden a la secreción. Y esas son las células mioepiteliales que tienen justamente actina y miosina que permite su contracción. ¿Ok? Entonces, debajo de todo eso encontramos a la membrana basal. A la membrana basal. O sea, no está debajo del epitelio propiamente, sino debajo de las células mioepiteliales. Entonces, células claras, células oscuras y células mioepiteliales. ¿Qué produce las células claras? ¿Qué cosa va a reabsorber para llevarlo hacia el sudor? El agua y los electrolitos. ¿Y qué produce o qué secreta estas células oscuras? Una glucoproteína, ¿no es cierto? Por eso se llaman glándulas ecrinas, ¿no es cierto? Ecrinas porque van a producir su secreción de forma merocrina, ¿ok? Muy bien. Entonces, aquí también a la microscopía, el corte histológico se ven, ¿ve? Miren, aquí son las células mioepiteliales, acá es el núcleo de las células mioepiteliales, ¿no? Las células oscuras son las que se ven acá, en la parte apical, y las claras serían estas de acá, las células claras. Ahora, fíjense la diferencia. Todas estas zonas que ustedes ven acá cortadas, ¿no es cierto? ¿Ok? Esto es el conducto de secreción. O sea, acá ese es el adenómero o la parte secretora de la glándula y acá está la luz de la glándula. Pero esto que ven acá es diferente, ¿se dan cuenta? Esto es la porción excretora. Este es el túbulo de excreción, ¿ok? El inicio, podríamos decir, del túbulo de excreción, ¿no? El conducto excretor con doble capa de células epiteliales. Aquí ya no hay células mioepiteliales, por supuesto, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a encontrar en este conducto excretor, ¿ok? ¿Sí? Que hemos visto que se abre directamente la epidermis. O sea, llega prácticamente hasta la última capa de la epidermis y ahí se abre, ¿no? ¿Ok? En cambio, las glándulas apocrinas, ¿no es cierto?, que solamente lo vamos a encontrar en la piel delgada y solo en algunas partes del cuerpo, axilas, pubis, zona perianal, ¿no es cierto? Y son células que son estimuladas también por las hormonas sexuales, comienzan a funcionar justamente en la etapa de la pubertad, ¿no es cierto? Porque están accionadas por estas glándulas, por estas hormonas, ¿okay? Hormonas sexuales. Histológicamente son bastante diferentes. La morfología es la misma, es una glándula tubular enrollada, ¿ok? Tubular enrollada, pero, ¿ok? Es más grande y se abre en el folículo piloso, ¿ok? Se abre en el folículo piloso. Es más grande, se abre en el folículo piloso. La luz de la glándula es de mayor tamaño y no tiene doble capa de células, sino solamente una capa de células. O sea, no tiene células claras y células oscuras, no. Hay una sola capa de células que son las que producen la secreción, en ese caso de este sudor especial, ¿no? Medio viscoso, con un olor, como les dije, bastante especial, ¿no? Por la acción justamente de las bacterias que pueden estar en la piel, ¿no? Ven que la luz es de gran calibre, ¿ok? La luz es de gran calibre y esta formación que ven ustedes acá
como que si fuesen pequeñas vesículas cargadas de la secreción, es la que hace pensar que tenga secreción apocrina. Por eso se llaman apocrinas, ¿ok? Por eso se llaman apocrinas. Entonces, ve todo esto de acá en las axilas, región perianal, monte de Venus, ¿ok? Miden aproximadamente 3 milímetros de diámetro, ¿ok? En las glándulas endocrinas, ¿sí? Las glándulas apocrinas se localizan en la dermis, igualito, ¿no? La posición es muy parecida, pero ya les he dicho que se abren en el folículo piloso, ¿ok? Entonces, todo esto es la glándula apocrina y fíjense la diferencia. Este es un corte de un conducto de la glándula endocrina y esta es de la apocrina. ¿Se dan cuenta de la diferencia? ¿Okay? Es bastante diferente, ¿no es cierto? Por eso que se pueden reconocer fácilmente esas glándulas. ¿Okay? Muy bien, y finalmente hablaremos de la uña. ¿Okay? La uña también es un anexo, es una modificación de la piel, ¿no? Que tiene, podríamos decir, un estrato córneo, pero que no se exfolia, ¿no? Sino que más bien está muy azufrada, tiene muchas moléculas de azufre, por eso que la hace muy dura, que es justamente lo que denominamos uña, ¿no? Esta parte de acá, de la uña. Entonces, en la uña, ustedes ven que en la parte cerca a la raíz tiene una parte más blanquita, ¿no es cierto?, que le llamamos la lúnula, ¿ok? Y luego la raíz penetra, ¿no?, hacia está cubierta por esta cutícula. Vamos a ver en el corte histológico mejor esos datos, ¿no? Esta es la placa, entonces esta es la placa unguial o la placa de la uña, ¿no es cierto? Son los bordes de la uña, va en borde libre y ese borde están todos prácticamente metidos dentro de la piel, ¿no es cierto? El lecho unguial está debajo de la uña. Entonces aquí, esto es el lecho unguial. ¿Ven lo que ven ustedes acá? Es el lecho unguial. Y si miramos la histología a mayor aumento, vamos a ver que esto también es parte de células epiteliales planas, ¿ok? Entonces todo esto vendría a ser como si fuese la epidermis, pero con el estrato córneo modificado, ¿no es cierto? Todo esto es, el lecho unguial está formado también por la dermis, por supuesto, ¿no es cierto? También muy vascularizada, igual que la dermis de nuestra piel, ¿no? Ahora, fíjense la raíz de la uña, ¿no? Aquí en esta zona, ¿sí? Penetra aquí y aquí vamos a encontrar pues las células germinales, lo que van a permitir que la uña esté creciendo constantemente, ¿no es cierto? Porque lo cortamos y la uña crece desde acá. Está recubierta por esta modificación de la piel que se llama el eponiquio, ¿no? Que a veces le llamamos cutícula también a esto, ¿ok? Eponiquio. Y eso es lo que nosotros nos empujamos, ¿no? En el momento que dicen, hay que bajar la cutícula, ¿no? Una cosa así. Y en la parte anterior de la uña, o sea, debajo de la uña, esta parte de la piel que también está un poco engrosada, se llama el hiponiquio. Entonces, tanto el hiponiquio como el eponiquio forman una barrera, ¿no? Está muy unida a la uña y eso impide la entrada de microorganismos, ¿ok? Cuando se rompe esa unión aquí, es justamente que pueden entrar los hongos, ¿no? Ustedes saben, las onicomicosis, ¿no? Son bastante difíciles de tratar, ¿no? Porque justamente, ¿no es cierto?, son hongos muy resistentes los que entran justamente a infectar la uña. Entonces, esa es la uña. Y aquí, por ejemplo, podemos ver, son esquemas, pero nos permite reconocer un poco mejor las estructuras, ¿no es cierto? Acá está el lecho unguial, esta es la placa de la uña o placa unguial, las células que forman en la uña, así como hemos visto que se llaman queratinocitos en la piel, acá se llaman corneocitos, o sea, en el estrato córneo se llaman corneocitos, ¿no es cierto? En el estrato córneo se llaman corneocitos. Entonces, la uña está formada, la placa unguial está formada por corneocitos ricos en proteínas muy azufradas, ¿ok? Además de tener sales de calcio, porque siempre han escuchado hablar que falta de calcio se me rompe la uña, ¿no es cierto? ¿Ok?
también están muy calcificadas, ¿no? Hay una serie de proteínas fibrilares, globulares, que contienen bastante azufre y eso es lo que le da justamente a la dureza de la uña, ¿no es cierto? Ahora, esa zona del hiponiquio, que les dije yo, formaba parte del lecho unguial, pero que le hace impermeable. Por acá no entra el agua, no entra un microorganismo ni nada por el estilo, ¿no es cierto? ¿Ok? Aquí tenemos la cutícula, que es parte del hiponiquio, acá, ¿no? ¿Ok? El pliegue unguial próximo, esto de aquí, ¿no? Este es el hiponiquio y esta es la cutícula, que es como una proyección del hiponiquio prácticamente. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver en nuestra uña. ¿Ok? Entonces, en la uña, como si les he dicho que es la piel modificada, lo único que falta en esta uña para hacer una piel perfecta, ¿no es cierto?, sería el estrato granuloso, ¿no? En la epidermis, el estrato granuloso.